Perfecto. Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Quinteros. Vamos a presentar el último webinar del año con un invitado de lujo, que es el doctor Nicolás Piusi, y la temática que vamos a ir tratando en una modalidad más de charla, más de comunicación y de discusión entre colegas va a ser cómo hago un trabajo científico desde la idea a la publicación. A modo de introducción vamos hablar un poquito sobre el doctor Nicolás, que es un amigo de la casa que ha estado viviendo varios años acá en la provincia de Córdoba, así que conoce la provincia, conoce un poquito la sociedad y los cordobeses en su forma de ver, de pensar y de hacer, así que muy contento de tenerlo con nosotros. Él es un médico egresado de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, hizo la residencia en ortopedia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Posteriormente continuó su formación de posgrado en Fellowship en Investigación en la Cleveland Clinic, que es donde actualmente se desempeña. Además realizó un Fellowship clínico en cadera, rodilla y ortobiológico. Es el actual director de investigaciones en cadera y rodilla. Es un cirujano asociado de cadera y rodilla de la Cleveland Clinic. Y hasta el día de ayer, y quizás esto puede haber variado, tiene 166 publicaciones en PubMed, es un número bastante considerable. Eso habla de la capacidad académica y la capacidad sobre todo laboral, que lo que los conocemos sabemos y hemos visto su desempeño y la garra que ponen en el día a día. Así que bueno, es un placer contar con vos, Nico. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un día para todos. eh, en cualquier momento a disposición y sobre todo como cordobés, si llama a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Córdoba, con mucho más gusto. Muy bien, Nico. No sé si querés ir comenzando con. Dale, Nosotros te vamos a ir interrumpiendo según lo que vamos viendo, los que van comentando los colegas. dale. Ahí se ve la pantalla bien. Un segundo que estoy yo. Perfecto. Bueno, empezamos ahí como pusimos en el chat, como puso Pablo, lo segundo en eso, a disposición y por favor, si tienen cualquier pregunta o inquietud a lo largo de la presentación, esto más que una presentación, es una charla, lo dejemos informal, a veces es mucho mejor interrumpir si algo no queda claro o quieren que cuente un poco más sobre algún aspecto. eh, Me cortan y charlamos, que por ahí es más cómodo hacerlo así que hacerlo todo al final. A veces hace más entretenido. Para arrancar, eh, me parece que esto es importante, ¿no? Que, como decía Borges, ¿no? Uno no es lo que es por lo que escribe, y esto vale para la investigación, sino por lo que ha leído, ¿no? Entonces, el primer paso para realmente poder hacer un trabajo científico o poder es estar actualizado, es mantenerse al día, no importa en qué momento nos encontremos, digamos, si están como yo, que está en segundo año de práctica y que todavía uno lee y trata de mantenerse para tratar de ejecutar y aprender lo que nuestros maestros nos han ido enseñando, sino para poder también, cada vez que uno tiene una idea, lo más probable, y esta es una de las principales cosas que yo me llevo de todo lo que es la investigación, es que cada vez que uno tiene una idea, siempre hay alguien más inteligente que uno que ya la tuvo, ya la hizo, y por lo general le hizo mejor. Entonces, tener ese abordaje a la cuestión, a uno lo mantiene humilde y también con los pies en la tierra para hacer cosas y poder construir sobre lo que ya está hecho. En definitiva, el marco de la charla va en entender bien el tridente de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y esto en nuestro campo quirúrgico muchas veces es un desafío porque la investigación dentro de una entidad y una especialidad quirúrgica a veces es un poco complicado por, por las dificultades que conlleva hacer investigación en una especialidad quirúrgica. Pero básicamente son tres aspectos, ¿no? Que uno trata de unificar para hacer medicina basada en la evidencia. Uno, la evidencia científica, que es lo que vamos a tener esta presentación que se va a focalizar. Lo otro, lo que es la experiencia, lo que se va transmitiendo de generación en generación, lo que uno aprende en la residencia, en el fellowship y después de sus pares más senior. Y después, obviamente, los valores, preferencias y el paciente, ¿no? Que es una parte clave.
ese triángulo ahí en el medio es en definitiva lo que cualquier ortopedista busca como forma de excelencia. Ahora bien, esto nosotros es algo que estamos tratando de avanzar y de profundizar más, y en el fondo encontramos que hay desafíos que son difíciles de sobreponer. Yendo a cosas básicas, es cómo, primero, no es ético, cómo hace uno para sesgar un procedimiento quirúrgico, ¿no? Hay cosas que son limitaciones inherentes a lo que es la práctica quirúrgica. Pero lo importante en todo es que el objetivo principal de cualquier cosa que hagamos tiene que ser, en el fondo, una intención de poder tener un impacto positivo y de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, mejorar la práctica de lo que hacemos, la calidad y siempre tratar de avanzar el campo en el cual nosotros practicamos. El tema es que es muy fácil también, ya si uno solamente se limita a leer, es muy fácil tener un tsunami de información y en definitiva casi no saber qué hacer con eso. O la dificultad de, bueno, cómo uno puede ejecutar y entender y descifrar todo esto que recibimos para poder diferenciar, porque como todo, hay cosas que valen la pena y son buenas y otras cosas que no son necesariamente de buena o calidad satisfactoria. Y esto en el contexto de que si uno analiza lo que es la evidencia médica, la data médica, esto a mí la primera vez que lo vi me llamó muchísimo la atención, pero en el año 1950 se tardaba 50 años en duplicar la información médica, pero en 1950 era todo historia clínica a mano, los papers se documentaban y se mantenían en ciertas bibliotecas, que era bastante limitado. Hoy en día, en el 2020, cada 73 días se duplica toda la información. Imagínense todos los libros que tenemos, no solo los libros, los historias clínicas, data. ¿Cómo? ¿Una pregunta? No, no, me parece que fue un sonido nomás. Ok. Y en definitiva, toda esa duplicación de data y esta tendencia en este aspecto va a seguir avanzando y va a presentar más desafíos y lo que marca la necesidad, que ahora ya no es como era antes, que el, digamos, el que tenía el poder básicamente era el que tenía la información. Ahora casi todos disponemos de la información y ahora la distinción está en el análisis. Y eso es lo que vamos a hablar un poco. Entonces, volviendo al tema principal, ¿cómo hago un trabajo de investigación? La primera parte es la pregunta, es la curiosidad, es el estar atento y el tener ese espíritu crítico. Yo creo que cuando uno está ejerciendo, cuando uno está en el día a día, generar esa pregunta, ese por qué estamos haciendo lo que hacemos, si uno está en una etapa más temprana de formación y ve a un partner o a un colega más grande hacer algo, preguntar, ¿sí? O sea, ¿por qué si estamos, por ejemplo, haciendo una prótesis de rodilla y estamos poniendo el torniquete, por qué antes de inflar el torniquete doblamos y flexionamos la rodilla a 90? ¿Por qué lo hace? ¿No? Cosa que después eso genere, digamos, a cada acto una justificación, ¿sí? O sea, que de repente se entienda, bueno, hay que mover al mecanismo extensor por debajo del torniquete cuando se infla, para después evitar rupturas en pacientes. Todas esas cosas uno las tiene que entrar a generar. ¿Y qué ocurre si uno empieza a hacer esas preguntas a uno mismo, a su staff, y no hay una respuesta? Puede ser que eso amerite un proyecto de investigación para tratar de generar dentro de esa hipótesis, esa pregunta, una respuesta. Entonces, siguiente paso. Nico, Sí, bueno, en primer lugar, es mi primera intervención, mil gracias por estar. dale. Un lujo que esté con nosotros. No sé si el resto de los participantes dimensionan lo que está con Nicolás y que nos entregue un rato de su tiempo, así que mil gracias. Eso que mencionaste vos es clave y pasa por el tema de la identificación del problema clínico, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son las observaciones que hacemos nosotros en el tratamiento de un paciente que nos llaman la atención para iniciar una investigación. Y eso suele ser una pregunta de nuestros residentes. Yo sé que acaba de haber un montón de gente en formación y residentes, y cuando quieren encarar un trabajo nos dicen, ¿y de qué lo hago? ¿Y sobre qué? Bueno, eso es clave, es decir, tener, lo que mencionaste vos recién, la curiosidad y la inquietud de a cada paso de X procedimiento, observarlo y ver si realmente puede ser cuestionable en cierto punto, porque vos sabés, acá en Córdoba es muy común la respuesta ante eso que decías vos, ¿por qué flexionar la rodilla y cómo le pegas el torniquete? Porque lo aprendí.
y esa no es una respuesta basada en la evidencia, es una respuesta basada en tu experiencia. Pero eso creo que es un punto clave, ¿no? Y es clave si uno está interesado, como vos planteas, en hacer investigación, y también es clave en la formación de uno, porque la forma en que uno se acuerda o repite ciertas conductas o prácticas se convierten en un acto mucho más racional, y uno también entiende la importancia de hacerlo, y es mucho más probable que uno no se lo olvide. Yo, mira, en base a lo que vos decías, yo me acuerdo el primer trabajo científico que hice que fue con el doctor Gerardo Galucci en el Hospital Italiano, y fue un trabajo que lo publicamos en el Journal of Bone británico, ¿no? Que fue pura suerte, digamos, más allá de que tuve buenos mentores que me ayudaron en ese momento. Yo me acuerdo que surgió porque yo estaba haciendo clínica con él, y de charlas yo veía que él trataba ciertos pacientes ancianos con fracturas de olecranon, los trataban de forma conservadora. Y yo había visto muchos pacientes que los tratábamos de forma quirúrgica. Y lo que me llamó la atención es que estos pacientes de más de 70 años con fracturas de olecranos desplazadas venían al control y movían el brazo. Y yo no entendía. Y veía las radiografías y eran un desastre. Todas con gap, ninguna consolidada. Y el paciente movía. Y de repente digo, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces, y le pregunté a Gerardo, bueno, ¿y esto? No, esto es algo que yo aprendí, que lo vi hacer a mi papá, que era el padre de Galucci, y el doctor de Carli, que ellos lo... Entonces agarramos y dijo, bueno, juntamos los pacientes. Juntamos los pacientes y nos pusimos con otro corresidente, nos pusimos a llamar a los pacientes, a hacerle un seguimiento de un año, los filmamos, salíamos de quirófano a las corridas para tratar de que no se nos escaparan los pacientes, juntamos la data y resulta que nuestra serie en ese momento fue la segunda serie más grande en el mundo reportando sobre el tratamiento conservador del olecrano. Esas Nico, cosas, sí. perdón, Nico, déjame que una observación pequeña. Mira el caso que importante porque uno muchas veces cuando está en el interior, en hospitales más chicos, que bueno, por ahí la casuística no es tan elevada, pero sin embargo, o no hay prótesis de última generación, sin embargo, en base a la observación, lo que acabas de decir, de una fractura que es habitual de la práctica médica con tratamiento médico, termina publicada en el Journal británico, o sea, ahí ves muchas veces que pasa por la observación, como decimos previamente, y por la garra también que uno trata de ponerle, y sin embargo, bueno, hay muchas veces un contexto que ayuda, porque bueno, ya la Galucci y algunos ya tenían cierta experiencia, pero bueno, se ve que hay espacio también para no solo lo grande o lo muy actual, sino que hay lugar para todo, entonces eso es importante también. Tal cual. Entonces, siguiendo con eso, esa pregunta de investigación tiene que ir seguida de una búsqueda de la literatura, ¿no? En el cual uno identifique estas cosas concretas que ahora voy a marcar. Hay que definir, uno, ¿cuál es el gap? O sea, si yo hubiese tenido esa idea, ponerle del olecrano, y de repente busco y hay 15 series de casos y randomizados, no hay mucho más que uno pueda sumar. Entonces uno de repente lo que tiene que buscar es, bueno, está bien, no voy a sumar en esto, pero tal vez hay alguna limitación de los trabajos previos o algo que uno pueda aportar con su casuística. Y uno puede decir, sí, y es como recién como decía Mauri, o sea, no tengo la prótesis de último modelo, no estoy utilizando cirugía robótica. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo innovador o distinto en el marco que nosotros tenemos? ¿Y por qué esto puede ser de interés a alguien que esté del otro lado del charco? Y puede ser de interés porque por ahí no uso la última tecnología, pero estamos haciendo buena práctica, nuestros pacientes se van a la casa al día siguiente, buen manejo del dolor, buen rango de movilidad, buena rehabilitación, buen control de infección, a un costo mucho menor. Entonces, ese costo-efectividad, esa forma de pensar distinto que tienen los cordobeses, que tienen los argentinos, eso es algo que tiene mucho valor. Y en un ambiente en el que estamos, en que hay que optimizar costos, eso es un valor agregado que se puede aportar y se puede realmente dar un paso adelante. Entonces, esa búsqueda de la literatura y ese análisis de la literatura es clave, y voy a hacer un poquito de hincapié también en cómo hacerlo ahora después. Paso siguiente, si nosotros encontramos y definimos que hay un área en el cual nosotros podemos actuar, es desarrollar los materiales y métodos, que es la clave del trabajo,
y cómo vamos a socavar y recabar los datos. Esta parte es la parte que metodológicamente es un poco más desafiante, pero es la parte también en la que uno se puede formar más fácil, ¿no? Porque esto es algo que hay cursos, que hay gente que que lo han hecho y que uno puede de forma local o más afuera encontrar y tratar de aprender de esa experiencia. Y si uno lee también, eso también ayuda, porque uno puede, sin hacer plagio, uno puede leer un montón de trabajos en la especialidad, metodología, e imitar y copiar esa metodología y aplicarla al problema que uno tiene. Mira, esto no lo puse en la charla, pero a mí me quedó siempre grabada una frase que no sé quién la dice, que dice, copiarse de uno es plagiarismo, es plagio. Copiarse de muchos es investigación, ¿no? Porque en definitiva, muchas veces si yo empecé a escribir, ahora el inglés lo tengo bien para escribir, pero cuando yo empecé, yo imprimía todos los trabajos, veía cómo las frases estaban construidas de forma de la sintaxis de la redacción médica, copiaba el formato y le ponía a mis pacientes y le ponía mis cosas. Y sonaba perfecto cuando lo leía. Y no era plagio, o sea, yo copiaba la parte literaria del trabajo. Pero eso me ayudaba porque si yo me ponía a escribir en ese momento era The cat is under the table y bochado, y era por el idioma. Terminamos con el material y métodos. La base de datos es importante mantener siempre y entender cuál es la regulación de donde estamos. Tenemos el protocolo, pasarlo por el comité de ética de donde estamos. Si uno no tiene comité de ética en el lugar donde trabaja, hay comité de éticas independientes que pueden hacer estos procesos, sobre todo para esos estudios prospectivos o que tenemos que tener más contacto con los pacientes, pero esta es una parte clave. Y en definitiva es en este punto, junto con la elaboración del protocolo, es que uno marca la hipótesis y los objetivos para tener claro a dónde va a ir. Después viene la parte de recolección de datos, que también voy a hacer hincapié porque esto es muy importante. Y después viene toda la parte que ya es que todos están más familiarizados, obviamente, que escribir los resultados, tablas, figuras, la redacción, introducción, discusión, y llegamos después a la parte en la cual uno hace el abstract y el título, que son la parte más importante del trabajo, en el cual la gran mayoría de las decisiones en cuanto a aceptar o rechazar un trabajo de investigación se centran en el abstract y en el título. O sea, en la cantidad de tiempo que uno tiene que invertir en escribir ese resumen y ese título es sustancial. Eso tiene que fluir, tiene que ser claro, tiene que llamar la atención, tiene que ser algo que realmente tenga un nivel y una calidad extraordinaria. Y después se hace el formateo para el journal que uno quiere poner y la revisión. Y no solo la revisión de los pares, sino para eso están los autores también. Entonces, muchas veces el tema de autoría, por ahí lo podemos charlar después, es un tema complejo, pero que los autores trabajen, ¿sí? Que estén involucrados. Y si a veces ocurre que, bueno, hay autores que son que por antigüedad hay que ponerlos, y ustedes son los residentes, bueno, al menos impriman ese trabajo y se lo ponen enfrente y le dicen, por favor, léanlo, lo vamos a mandar la semana que viene, porque siempre está, 4, 6, 8 ojos son siempre mejores que 2 para detectar comas, errores o aspectos que se puedan mejorar. Entonces ahora voy a marcar algunos aspectos claves de este workflow de hacer el trabajo. El primer aspecto es que hay un dicho que usan mucho los americanos acá que es garbage in, garbage out. Basura adentro, basura afuera. Si uno en un trabajo de investigación o en una base de datos entra basura, el trabajo, más allá del análisis complejo, que es lo que está mostrando este gráfico, que uno puede hacer, machine learning, inteligencia artificial de cualquier forma, el análisis que uno quiera, contrata a la NASA para que analice la data, va a ser basura, ¿no? Entonces, este es el punto clave de los residentes, el punto clave de los fellows, el punto clave de los investigadores principales también. Tomarse el tiempo cuando empiece el diseño del estudio, en que si vamos a estar recolectando 5 outcomes, los 5 outcomes se recolecten de forma precisa y real, ¿no? Entonces, si uno va a decir, bueno, vamos a ir a la historia clínica, vamos a leer el parte quirúrgico, y el parte quirúrgico, y digamos que queremos hacer un estudio sobre el tiempo quirúrgico, y de cuánto duró la operación. Y decimos, bueno, vamos a hacer el parte quirúrgico. El parte quirúrgico, el tiempo en realidad, dependiendo de cuándo se complete, puede ser cualquier cosa. Porque por ahí el staff
lo hizo cuando terminó la cirugía y no había terminado, o lo hizo al día siguiente y no había puesto. Entonces, de repente está en poner ese pensamiento de decir, bueno, vamos a ser reales, esa parte no es precisa. Vamos a sacar el tiempo quirúrgico de enfermería, ¿no? O de anestesia, de cuando el paciente entró y salió. Esos detalles marcan la diferencia en que después uno, cuando interpreta un número al final, ese número tenga un valor y no sea simplemente basura, ¿no? Y eso se aplica en un ejemplo sencillo como eso, pero se aplica a todo, ¿no? Entonces es muy importante que eso tenerlo en consideración. O sea, el primer mensaje en cuanto a la recolección de datos sería que si uno no tiene un dato confiable de una variable X, directamente no lo considere, no lo meta, porque como decís vos, el resultado no va a ser el adecuado. Entonces, si no tenés ese dato, ese registro, descarta esa variable para el trabajo. Eso es muy importante. Y muchas veces pasa que, a ver, hay una buena idea, hay una buena metodología, y después en la ejecución, cuando uno empieza a hacerlo, a mí me pasa que, y tengo a disposición un montón de recursos, gracias a Dios, en la Cleveland Clinic, pero ocurre que no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer porque no es real, o porque tengo que poner a un tipo a trabajar en eso 500 horas por semana, eh, o porque sinceramente no es una cosa que uno tenga. Entonces, ese pensamiento en el inicio marca la diferencia al final, ¿sí? O sea, y en definitiva, como van a ver en todo esto, no es magia, es metodología, es esfuerzo y es trabajo, como todo, ¿no? O sea, hay realmente un proceso detrás de todo esto, y esto es parte de eso. Búsqueda bibliográfica, tocando en otro de los puntos importantes, es ir a las bases. Yo creo que PubMed es algo que todos tienen que estar familiarizados con, es una fuente de recursos muy importante. Obviamente que esto es simplemente el buscador de la cita bibliográfica. A veces hay que también tener identificada la biblioteca del hospital o la biblioteca de la sociedad, o dentro de la Sociedad de Ortopedia Argentina, de Córdoba, la universidad. Hay que buscar cuál es el flujo que uno tiene para que si uno encuentra ese trabajo pueda pedirlo a la biblioteca y recibirlo. Y también, obviamente, no solo a nivel Estados Unidos, pero si no tenemos a nivel latinoamericano, y también hay a nivel europeo o a nivel de revisiones sistemáticas con Cochrane. Estos tienen que estar, cuando uno tiene, lo tienen en su computadora y siempre lo van buscando. Y en definitiva también entender de dónde viene esa literatura indexada, ¿no? Porque no todo es lo mismo, porque hay distintos grados de calidad, hay distintos grados de prestigio, distintos grados de escrutinio en el proceso de revisión, entonces no todo es lo mismo. De dónde leer, digamos, uno puede encontrar, y eso es importante, no necesariamente porque sea un buen journal, el trabajo va a ser de buena calidad, ¿sí? Y no porque sea un mal journal, el trabajo va a ser de mala calidad, ¿no? Eh, un dato a veces que para ponerle marco a esto es entender dónde sale ese impact factor de los journals que siempre uno le da por ahí mucho valor. El impact factor venía de que buscaron una forma de identificar cuáles eran los journals que las bibliotecas tenían que pedir más copias físicas porque la gente los sacaba más. Entonces sacaron una métrica por la cual eh, se contaban cuántas veces un trabajo era citado, entonces como visión indirecta de cuántas veces la gente había sacado esa revista, sumaban la cita de los últimos 2 o 3 años, lo dividían por la cantidad de años y sacaban el impact factor, por el total de número de artículos que había, ¿no? en ese tiempo de 2 o 3 años. Entonces los journals que eran más citados, en vez de pedir 5 copias, pedían 15, cosa que siempre estaban disponibles. Los que eran menos citados asumían que los leían menos y ponían menos. Pero no tiene nada que ver con la calidad del trabajo, ¿no? Pero sí sirven un poco como guía para entender. Si uno está en artroplastía, bueno, uno tiene que saber que, bueno, Journal of Bone, Core, Journal of Arthroplasty están en ese top 3, junto por ahí con el Bone and Joint y algunos de los europeos. Y ese es el jet set de nuestra práctica, ¿no? Pero también hay muy buenos trabajos que salen en otros journals que por ahí tienen un impact factor más bajo. Keep International a veces tiene muy buenos trabajos, Acta Escandinavia. O sea, hay ciertos otros, y eso es bueno tener la idea de cuáles son. Por cómo leer y para después entender cómo mandar ahí, porque uno entiende el formato, uno empieza a ver qué es lo que hay de interés para ese grupo de editores, cada revista tiene su personalidad que le tratan de
de imprimir. Entonces, uno si quiere acceder a estos journals, es empezar a leerlo. Yo me acuerdo, mira, de escuchar a uno de los editores en chief de JAMA, que es una de las revistas, que es el journal de la Asociación Médica Americana, y que dio una presentación y uno le preguntaba, bueno, ¿cómo se hace para publicar en JAMA? Y el tipo empezó, y creo que por eso puse la primera cita de Borges, y decía, la primera forma de publicar en JAMA, que tiene un impact factor de como arriba de 50, es leyendo, leyendo JAMA. ¿Sí? O sea, es muy difícil que la gente afuera de especialidad pretenda publicar en JAMA por el prestigio, por todo, si no la leen. Entonces, primero de todo, lean los trabajos, lean cómo es que porque hay mucho esfuerzo que se pone en presentar la literatura de cierta forma, entonces muchas veces cuando se llega a un trabajo está totalmente desconectado con esa sintonía, y bueno, el trabajo editorial es algo que después podemos charlar un poco también, es un trabajo difícil, y también que tiene mucho que ver con el tiempo que lleva, ¿no? Y por ello se lo puedo decir ahora, pero cuando uno recibe como revisor, como editor un trabajo, hay trabajos que son claramente para aceptar, son excelentes, aceptado. Hay trabajos que son claramente para sacar, pues son muy malos. Ese trabajo, o metodológicamente, o mal escrito, con mucho sesgo. O sea, el problema está con los trabajos que están en el medio. ¿Por qué? Porque hay veces que uno ve un trabajo que dice, esto es excelente, el material es muy bueno, pero el esfuerzo que llevaría llevarlo a un punto que esté para publicación es demasiado, ¿no? Porque los autores no hicieron un trabajo al principio de llevarlo hasta un punto que sea más fácil refinar para llevar. Y a veces cuando en el día a día que estamos como editor, uno tiene que tomar la decisión de, bueno, este está rechazado no porque sea mal contenido, sino porque el esfuerzo va a ser terrible. Y a veces, en el otro extremo, hay trabajos que la data no es tan buena, pero por ahí los autores hicieron un muy buen trabajo en presentarla, con las limitaciones, con todo, y uno dice, bueno, le vamos a dar la chance de que lo levanten un poco más, corrijan esto, y tiene acceso. Entonces, los métodos y el esfuerzo que se pone sí tiene un impacto, ¿no? Y acuérdense que cada vez que ustedes mandan un trabajo no es una computadora del otro lado, sino que es un Pablo, Mauricio, es un Nico. Hay alguien que está revisando y está leyendo ese trabajo. Y les está leyendo a las 11 de la noche, o a la mañana sacándole tiempo a su familia. Entonces, ese tiempo de esa gente, que muchas veces no es pago, es ad honorem, vale, y también tiene influencia en el trabajo siendo aceptado o no. Entonces, no es motivo de simplemente mandar por mandar. ¿Cómo manejar las referencias? Esto es importante. Hay recursos, y todos los recursos que puedan utilizar, úsenlos, y sobre todo si son gratis. Yo uso Mendeley, hago que todo mi equipo use Mendeley, ahí está el link. El Mendeley pero pueden usar otros, el que ustedes quieran, y no tengo ningún conflicto de interés con esto, pero el Mendeley uno puede entrar a cualquier computadora, hace login, guarda la referencia, y después para insertar, en YouTube hay tutoriales de cómo usarlo, y van a ver que en definitiva todo lo que antes nos llevaba un montón de tiempo manejar las referencias, y más si se rechazaba de un journal y hay que mandarlo a otro, todo se hace automático. Entonces, de hecho, cuando leen ustedes los trabajos, van a ver que los pueden leer directamente desde Mendeley, marcar, tomar notas, y después cuando hacen las citas, lo van poniendo. Como dato es muy importante, apenas se empieza a escribir esa hipótesis, ese protocolo al principio, se empiezan a poner las citas. No esperen para el final, porque si no van a perder tiempo que es valioso y que no tiene sentido perder. Entonces, si ustedes aprenden a usar este recurso, a medida que empiezan a escribir, meten las citas, tac, 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 y después se actualizan de forma automática, se mueven párrafos, se reordenan. Si no lo han usado, es excelente realmente, y ayuda mucho. Nico, yo no lo he usado nunca. ¿Es un buscador bibliográfico este al estilo de PubMed o es No, es un procesador de bibliografía, básicamente. Entonces, esto, por ejemplo, uno se lo baja, y tiene dentro de Google Chrome, por ejemplo, tiene un iconito chiquitito, y, por ejemplo, si vos estás en PubMed, podés poner Save to Mendeley, y apretás ese botón y se guarda. Y lo podés guardar en distintas carpetas. Carpeta de Ole Kranon. Entonces mandás el trabajo y los mandás todo ahí. Entonces vos en tu computadora abrís el programita Mendeley, lo sincronizás, y te baja todas las citas que mandaste desde PubMed. Perfecto. O sea, te categoriza la búsqueda bibliográfica que has hecho previamente. Y la guarda. Entonces vos después, cuando estás escribiendo en Word, tenés otro botoncito, un plugin gratis que se te pone,
Entonces vos pones, uy, esta frase la quiero citar de ese trabajo. Entonces pones dentro de Word, Buenísimo. cliqueás ahí, te manda para Mendeley, cliqueás el trabajo y automáticamente te pone el numerito Y la y cita. abajo al final la Está lista de buenísimo. bibliografías. Perfecto. Y Muy bueno. te lleva un poquito de práctica, al principio tardás un poquito, después te Bien. sale automático, no te lleva nada de tiempo y sobre todo es gratis y es muy flexible. O sea, vos vas a estar en el hospital, por ejemplo, y tuviste un tiempo entre cirugías, entraste a PubMed, encontraste tal trabajo, uy, este lo quiero guardar, te puedes conectar, haces login en Mendeley en tu usuario y lo puedes guardar. Perfecto. Así que eso es... Buen dato. sí. En cuanto a la publicación, una cosa para diferenciar bien claro es que no es lo mismo, por supuesto, presentar en un congreso que publicar, ¿no? El congreso, por lo general, los porcentajes de aceptación son mucho más altos que lo que son los journals, y hay una dicotomía importante ahí que hay que conocerla, pero hay que entender que, bueno, cumplen funciones distintas, ¿no? El congreso presenta la literatura, aunque la vara está un poquito más baja a veces, y ayuda a ese intercambio con los pares y ese primer escaneo y ese primer ver dónde estamos, ¿no? Y después viene probablemente el afinado y el poder publicar en las distintas revistas donde ya eso persiste. Acuérdense que lo que no se documenta se pierde. Lo que se documenta y no se escribe se pierde. Lo que se documenta, se escribe y se publica, persiste, ¿no? Ese es el mantra en el cual uno tiene que llevar y entender dónde estamos, ¿no? Y en definitiva hay muchas opciones, digamos, en todo nivel, ¿no? A nivel local que cumplen un rol fundamental porque tocan los temas de más interés dentro de la geografía y de las condiciones que uno practica, con la legislación, con todo lo que uno está sometido, y también las cosas que tendrán mayor interés de forma internacional para poder hacer una pata en otro lado. En esto el mentorship es clave. O sea, no hay que chocar contra la pared, ¿no? Entonces, identifiquen esa persona dentro del ámbito local, dentro de las sociedades en las que ustedes estén, de las asociaciones, que los puedan ayudar y agrúpense, ¿no? Yo he tenido grandes mentores y tengo grandes mentores. Un mentor no necesariamente tiene que ser un mentor que sirva para todos los aspectos de la profesión o de la vida. Hay mentores para distintos aspectos chiquitos, ¿no? Y uno junta un sinnúmero. En el tema de la investigación es lo mismo. Es alguien que realmente haya avanzado esto y lo haya aprendido a hacer y lo hacen. Yo siempre pongo mi mail al final y estoy a disposición de cualquier pregunta, cualquier consulta. Si a veces me mandan un trabajo porque quieren que Nico, mirá, estamos haciendo esto, lo puedes leer a ver qué te parece. Trato de contestar lo más que puedo. Hay veces que la vida te pasa por arriba, mándenme de vuelta, pero genuinamente a disposición para ayudar y que realmente podamos avanzar esto a nivel Argentina, porque la historia rica que nosotros tenemos la tenemos que seguir cultivando y hay mucho para dar. Recursos en investigación clínica hay muchos. La Orthopedic Research Society tiene un curso muy bueno, esto es pago, pero si por ahí, si dentro de la currícula de los residentes, por ahí esto se puede incluir, es importante, por ahí esto para los más grandes, si realmente busquen y por ahí vale la pena para sus residentes ponerlo dentro de la residencia y algo se ofrezca, ¿no? Entonces, que los residentes hagan este curso o lean o se entrenen en los distintos aspectos, o también en el ámbito local, ¿no? Hay distintos ámbitos locales donde uno puede formar, pero lo importante es que es como todo, ¿no? Si uno quiere aprender a hacer cirugía, tiene que aprender la metodología, tiene que aprender los pasos. Si uno quiere hacer realmente ese material y métodos y aprender eso para el siguiente nivel, se puede hacer por amor a la camiseta y aprender en el camino, pero también hay métodos formales y dentro de lo que es, por ejemplo, el proceso de formación de la residencia, y para aquellos que sobre todo tengan ese tinte más académico, es importante que lo tengan. ¿Y por qué sería importante? Yo creo también que más allá de que haya, ¿no?, ese enfoque académico, que todo ortopedista haga y aprenda esto, porque es solo haciendo que uno lo aprende. Y uno lo tiene que aprender, porque si no, no va a tener el ojo crítico para poder discernir qué es lo que vale de lo que no vale en la literatura, y en definitiva eso es lo que después vamos a estar aplicando. Así que tiene un valor agregado hacer esto, y no solamente es para los que vayan a hacer investigación el resto de su vida.
Y para ir finalizando, ir a las bases, ¿no? ¿Por qué hacer esto, no? Y los motivos son muchos, ¿no? En primera instancia, como marqué al principio, por nuestros pacientes, para mejorar la calidad de servicio médico que estamos dando, por aprender y curiosidad, ¿no? Por ese avanzar el campo, pero también hay un montón de otros aspectos por los cuales uno puede estar interesado y también tienen un valor real. Promoción académica y profesional, avanzar, aspiración a posiciones laborales, becas, fellowship, premios, prestigio, jerarquía, reconocimientos dentro de la profesión, requisitos institucionales, hay instituciones que requieren publicar para poder estar, beneficio económico indirecto, genera exposición y relaciones con la industria, participación societaria en congresos, viajar, conocer, contactos, avanzar dentro de la sociedad, de nuestra profesión, aumentar la visibilidad del servicio y del hospital en el que trabajamos, o hacer orgullosos a sus padres y de repente que vean que publicaron en tantos trabajos, tales trabajos en tal lados, y un sinnúmero de otras que no está. Esta lista se la debo a Pablito Slulittle, que fue el que me la pasó y un fenómeno. Y yo ahí le hice unos tweets, pero estas cosas, mantenerlas en el diagrama es importante, ¿no? Y uno puede tener el motor para hacer esto en cualquiera de esta lista, ¿no? O sea, idealmente uno mantiene estas prioridades, ¿no? El paciente primero, la calidad y la curiosidad, pero hay otros aspectos que son válidos también, ¿no? Entonces uno tiene que tener estas cosas en cuenta. Y en definitiva yo te puedo mostrar, ¿no? Que la realidad, vos podés ver, entras a Google y ves, y te pongo mi caso personal, y vos ves, uy, mira todas las publicaciones que tiene Nicolás, las citas, qué sé yo, y vos ves esto, ¿no? O sea, vos decís, sí, cuánto éxito, Tal cual. nació escribiendo con un paper abajo del brazo, pero la realidad es que no es así, o sea, nadie aprende sabiendo, nadie nace sabiendo, y hay un montón de cosas como todo en la vida que no se ven, ¿no? Y esa persistencia, los fracasos, el sacrificio, el intentar, disciplina en aprender la metodología, dedicación, todo eso es lo mismo que ocurre en todos los aspectos de la vida. O sea, en definitiva, la única forma por la cual uno logra publicar o logra hacer esto, además de tener una práctica quirúrgica intensa, es porque les pongo el caso de esto y este print screen lo hice ayer. Este es mi Journal of Bone del día de la fecha. Y si ustedes miran a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 7 rechazos y una aceptación desde mayo. O sea, y por ahí algunos otros que no están, pero esto es solo el Journal of Bone. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, todos fracasamos, ¿no? Y en definitiva esto es algo que me gusta leer y me bajo a la cita y se los pongo a mi equipo, ¿no? Porque no hay que desanimarse, ¿no? ¿Qué pasó con otros tipos que han hecho cosas muy importantes y han podido avanzar? Thomas Edison decía, yo no fallé, nunca. Solo encontré 10.000 formas de cómo no trabajaba. Entonces yo a veces, bueno, cuando fallamos, bueno, muchachos, venimos fallando, pero venimos encontrando cómo no funciona. Vamos a llevarlo al siguiente punto. Si uno va, y a veces Starbucks, está acá los americanos todo el tiempo, dicen, si el fundador de Starbucks se hubiese dado por vencido después de las 242 veces que no le quisieron dar el crédito para hacer su máquina de café, no existiría Starbucks. Mandela, nunca perdí, solo gano o aprendo. Y en definitiva, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Es como todo, es esfuerzo, es no tener miedo al fracaso, no hay forma de hacerlo y de concretar nada si uno no intenta, ¿no? El no intentar es probablemente lo único que se puede tomar como fracaso. Y con eso nada, estoy acá a disposición si hay preguntas o quieren charlar sobre cualquier aspecto de lo que planteamos. No, Nico, la verdad que excelente los conceptos, la claridad, y uno ve todo lo que el esfuerzo que implica, el reflejo de lo que uno ve y lo que no ve, que es lo que nos estás comentando y lo que, bueno, por ahí hemos tenido la posibilidad de hacer algo de esto. Se sabe que hay detrás toda una logística, una dedicación, un esfuerzo, sacrificar un montón de cosas que, bueno, que uno también en el día a día se pregunta si eso vale la pena y si sirve. Por eso quería componerte un poquito primero una imagen que es algo muy de la residencia.
que yo lo asocié un poco a un juego de video que es el Pac-Man, en donde lo asistencial se termina un poco comiendo lo académico y lo personal, esto en tiempos de residencia, ¿no? Y cómo logramos el equilibrio, el modo Zen, entre lo asistencial, lo académico y lo personal. No te quiero preguntar cuántas horas dormís por día, porque me imagino que no deben ser muchas, pero en la etapa de formación también es muy difícil porque, bueno, uno tiene que por ahí sacrificar los tiempos en otras instancias. Entonces, bueno, a ver si hay algún secreto o alguna habilidad, tratar de avanzar algo en el hospital o sacrificar solo el fin de semana. ¿Cómo uno puede empezar a manejar un poco los tiempos para incluir esta actividad ya que se empiece a hacer algo sistemático? Sí. O sea que es un tema clave, ¿no? Mira, yo no tengo ninguna solución mágica, ni tampoco Mira, yo te voy a poner dos cosas, me parece que son importantes en esto. Primero, hoy, ¿no? Ayer estaba mirando, porque estábamos haciendo el resumen del equipo de artroplastía, y cerramos el año, vamos, no sé, 120 y pico de publicaciones, yo tengo 60 y algo, ¿no? Y la realidad es que sí, vos ves que es un volumen extraordinario, ¿no? 12 JBJS, 32 Journal of Arthropathy, todo, pero hay un equipo detrás de cada una de estas personas, detrás del rol que yo cumplo dentro de la Cleveland Clinic, detrás de un Parvisi, detrás de un Jorgito Chala, detrás, hay equipos, ¿sí? Mi equipo, y eso es una parte por tener puesto en la charla, yo manejo un equipo que tengo una Program Manager, 4 Research Coordinators, 2 Research Fellows, un Data Analyst. Esos son de reporte directo. Y después tenemos el grupo de estadistas que consultamos. O sea, entonces yo en mi lista de trabajos, o sea, es una empresa, ¿sí? Entonces sí, cada trabajo que hacemos, la gran mayoría son ideas que generamos dentro del equipo, o que yo me siento y tenemos en la visión estratégica dónde queremos llevar o qué líneas queremos avanzar. Pero en definitiva, eso, digamos, ¿y por qué traigo esto? Porque es como se multiplica el tiempo, ¿no? O sea, es mi tiempo, pero es el tiempo también de todo mi equipo que está ahí. Entonces, pero eso es obviamente en ciertos lugares que tienen que han tenido la visión, personas hace 30, 50 años que querían generar eso y se fue armando y bueno, así estamos hoy en día. En el individuo, yendo a la presentación fantástica que tenés, como residente, mis trabajos, cuando los empezaba a escribir, yo terminé la residencia, en su momento habré tenido 10, 12 trabajos publicados en PubMed, los escribía a las 11 de la noche o el fin de semana, o levantándome a cualquier hora. Pero ¿qué pasa? Sí, transpiré la camiseta y fue esfuerzo y probablemente sea el camino para ir, pero yo creo que de forma estructural a veces hay que tratar de replantear esto, ¿no? Porque tampoco es lógico que todo se haga de esa forma. El primer mensaje no es para decir, uy, mira lo que me sacrifiqué, no, es que es al revés, es, muchachos, y muchachas, si ustedes se esfuerzan, lo pueden hacer. Y, no hay, y es simple, o encontrarse una forma o encontrarse una excusa, ¿no? Entonces, la cosa es encontrar, bueno, vamos a encontrar la forma de hacerlo. Y desde la parte de los que arman el programa en esa distribución es en tratar de encontrar y balancear, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, no podemos pretender que los residentes hagan si están todo el día, están en quirófano y en asistencial de 5 de la mañana hasta 11. Entonces, busquemos la forma de meterle o una rotación o una tarde con un mentor, con objetivos claros. O sea, hay ciertas cosas que son importantes. Y sobre todo porque eso que estaba en verde del tiempo personal es clave. O sea, y si uno no tiene balance, y esto me lo inculcaron mucho, pero si uno tiene balance, hoy no va a tener balance mañana, ¿no? El equilibrio, digamos, uno no puede esperar, o porque si no se generan desbalances, uno puede decir, bueno, yo voy a esperar a tener una vida balanceada y equilibrada cuando tenga 60 años, y va a ser difícil. Vamos a tener un ataque cardíaco, nos van a llevar ahí a que nos metan un par de stent. Uno tiene que tratar hoy de balancear eso y equilibrar eso por el bienestar de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra... Sí, yo puse una imagen acá que habla un poco de que uno cuando ve, ya sea en otras disciplinas como el arte, el baile o el deporte, que uno ve que logra un cierto equilibrio, pero tampoco ve todo el esfuerzo que está detrás, las horas de entrenamiento,
de sacrificio, las cosas que hay que dejar de lado, desde la alimentación hasta cuestiones personales. Así que bueno, sí, el punto de equilibrio es la constante. ¿Considerás, Nico, que hay que hacer un esfuerzo quizás desde la parte universitaria o si estamos en alguna cátedra en la formación de grado, en insistir en los alumnos por ahí de agregados de cátedra, empezar a insistir un poco más en el grado sobre la investigación, el desarrollo de algunas publicaciones, aunque sean nacionales? Esa es una de las grandes falencias, y me parece que sí, es incentivar eso en carreras de grado, en la escuela de medicina, involucrarlos, entender que eso puede jugar un rol y empezar a preguntar eso cuando uno está haciendo la selección de residentes, en las entrevistas, generar eso, generar ese vínculo, esa conexión, que los estudiantes de medicina empiecen a ser parte del equipo ortopédico. Ellos pueden tener a veces disponer un poquito más de tiempo, o pueden o tienen unos muchos años de carrera y pueden agarrar y empezar a recolectar datos, a armar posiciones. Eso es clave. Y en definitiva, después también va a tener mucho fruto, porque cuando ese chico, esa chica lo hayan aprendido en la carrera de grado, no solo en la teoría, sino realmente haciéndolo cuando sean residentes, ya van a tocar el piso corriendo. ¿Se está haciendo eso allá, Nico, habitualmente, o también está a desarrollar? Varía mucho de persona en persona, pero sí. Vos sabés que dentro de mi equipo, yo tengo ahora, por ejemplo, tengo 2 estudiantes de medicina que están pasando un año entero con nosotros, y después tenemos un grupo de entre 7 y 10 estudiantes de medicina que tienen 1 o 2 proyectos cada uno, y que ayudan y que van haciendo. El promedio de trabajos publicados en PubMed de un aplicante a la residencia en ortopedia acá es entre 7 y 10. Mirá que nunca. Eso, ¿no? sí. Eso, observación interesante. Tal cual. Eso que has mencionado es clave. Mauri, vos a lo que apuntás básicamente es que en nuestros países menos desarrollados y menos posibilidades socioeconómicas, bueno, Nico lo sabe porque hizo su residencia acá, al principio la elaboración y la publicación de un trabajo científico depende mucho de, el esfuerzo. Y en la medida que vos vas avanzando en tu práctica, lo lógico es que ingreses en un equipo que te facilite eso y que la cosa no dependa tanto del esfuerzo, sino que vos seas uno de los integrantes de ese equipo. Obviamente que nosotros en nuestro país, por cuestiones socioeconómicas y formativas, es bastante probable que no tengamos la posibilidad de incorporarnos a un equipo como en el que está Nicolás. Pero la idea es esa, que tratemos de armarlos, de hacerlos, de estimularlos en nuestros centros. Yo creo que esa es función de nosotros los más viejos, la segunda camada, digamos, no de los residentes, sino lo que apuntaste vos, Mauricio, recién, de que nosotros en nuestras cátedras, en nuestras instituciones, intentemos formar equipos que permitan que cada uno contribuya de alguna manera a esto, a la publicación permanente, que es lo que falta en Latinoamérica. Acá no es que falten ideas ni casuísticas, falta organización de equipos como en muchos aspectos de nuestra actividad para hacer publicaciones mucho más seguidas, ¿no? Eso es clave a lo que apuntar, y que no es excusa, yo lo vuelvo a decir, no es excusa, porque lo primero que seguramente debe estar pensando alguno acá, pero Nicolás está en un equipo en la Cleveland Clinic. Bueno, pero esa no es excusa para que vos no puedas hacer y publicar de acá. Lo dijimos al principio, si ese equipo no lo tenés, hacelo, fórmalo, si no necesitas mucha gente. Necesitas estudiantes de medicina interesados, necesitas residentes interesados, necesitas un tipo que maneje Big Data interesado. Lo podés ir sumando, ese creo que es el desafío nuestro, ¿no? ¿Querés que contestemos alguna de las preguntas del chat, Mauri? Perfecto, sí, correcto. Una pequeña cosa para seguir lo que decía Pablo, ¿no? Yo me acuerdo de mi papá, desde chico, a mí me inculcó, ¿no? Había que pintar algo en mi casa y bueno, lo teníamos que pintar nosotros, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, era verano y estaba pintando ahí y al principio, digamos, yo veía que papá lo hacía y yo lo hacía, ¿no? Pero me acuerdo del mensaje, ¿no? Que era en el fondo, y pero ¿por qué estamos haciendo todo esto en definitiva siempre? Yo me acuerdo de más chico, yo preguntaba, pero ¿por qué lo estamos haciendo? También podríamos contratar a alguien que lo haga, ¿no? O sea, no estamos no sobraba nada, pero tampoco faltaba, podríamos contratar a alguien. Me acuerdo que papá decía, lo más importante de pintar esto en este momento es que vos aprendas que para poder contratar a alguien y que lo haga, lo primero es que vos lo aprendas a hacer.
porque si no, nunca vas a poder contratar a alguien, digamos, en cosas sencillas, ¿no? Pero es difícil delegarle a alguien que haga algo si uno realmente no lo hizo antes. Entonces, armar el equipo es fundamental, pero si no lo decía Pablo, háganlo. O sea, empiecen. O sea, si empiezan a No, hacer uno, dos, tres, después va a ser mucho más lógico. fácil que venga el estudiante de medicina y se le diga, miren, tienen que hacer esto. Yo encontré que en mi hospital, para buscar los datos, tenés que ir a tal lado, en esta historia clínica, todo, y de repente automatizás esa parte. Y así uno va creciendo y va formando ese Tal cual. equipo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy interesante. La verdad que no tenía conocimiento que trabajaban tan de cercano con estudiantes, ya van formando las futuras generaciones desde el grado. Eso me parece algo a incorporar acá en algunos hospitales y universidades argentinas. Y por otro lado, bueno, una de las cuestiones que quería también mostrarte, que algo lo vimos, pero para ir ya finalizando en algunos aspectos, es si la utilidad de invertir el tiempo en desarrollar estas habilidades es, como dijimos previamente, Nico, ese tiempo invertido sirve, no sirve, ayudaría a mejorar el desempeño profesional, da posibilidades de mejor trabajos o acceder a residencias, a centros de uno, o a donde uno postule, tenga ganas de ingresar, tener desarrollados estos valores ayudaría también. Sí, yo creo que sí. O sea, y cada vez más, ¿no? Eso va a ocurrir en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, ¿no? Para acceder a residencia, para acceder a fellowships, es parte de la carta de presentación. Y cada vez esto va avanzando más y más y, y está para quedarse, ¿no? Porque en definitiva las habilidades dentro del ámbito académico bien concebidas en una práctica quirúrgica, también ayudan a entender que es alguien que tiene espíritu crítico y que entiende las bases y se mantiene actualizado. Nico, Perfecto. Pablo, acá sí, hay una pregunta de Rudy de Bolivia, al que le agradecemos estar. Dice, vos sos revisor, vos estás como revisor de publicaciones, Nico, ¿no es cierto? Sí, yo, Bueno, yo- él te pregunta, en el tema de revisión por... No, espérate, a ver, espera. Los revisores, ¿cómo manejan la velocidad de los resultados? Es decir, vos como revisor del grupo editorial de una revista, ¿cómo, cómo certificás la velocidad de un trabajo científico que te viene desde Sudamérica, por ejemplo, y no decir viene de Sudamérica, lo descartamos? ¿Cómo hacen? Mira, generalmente siempre hay un sesgo, ¿no? O sea, Bien. pero es el sesgo normal del ser humano, ¿no? Uno está acostumbrado que si vos te ponen enfrente 10 personas y a 9 la conoces y a una no la conoces, vos te vas a sentir más cómodo con las personas que conoces, ¿no? Porque esa es lo que nos mantiene vivos muchas veces, ¿no? En la naturaleza, a lo desconocido uno lo primero le tiene. Entonces sí, a veces como revisor, como editor, si uno sigue un primer trabajo de un lugar que uno no conoce, uno es cierto que a veces por ahí tiene un espíritu más crítico. Pero ¿qué ocurre? Hay cosas que se ven a la legua, ¿no? Y uno es y por eso también es importante el detalle y la precisión. Si uno toma un trabajo y el trabajo está impecable, está bien escrito, todo, todo es cierto en el sentido de que todo cierra y no hay ninguna bandera amarilla, no hay ningún motivo para creer que no es verdad, porque en definitiva esto es una transacción humana y se basa en la confianza, ¿no? Y la veracidad de cualquier trabajo, no hay ningún trabajo, una ínfima minoría en la cual uno, digamos, yo no voy a ir a ninguna universidad a ver si los datos son reales, o sea, no se puede. ¿No? Uno pone revisión y trata de detectar ciertas cosas, se hace cierto control también de forma estadística para ver que los números cierren, porque a veces que si los números llegan a estar fabricados se puede detectar de forma estadística, tenemos un equipo que chequee esas cosas, pero es confianza también, pero desde el lado del autor se puede tratar de minimizar esa desconfianza chequeando las tablas, que las tablas, que los números sumen y sean correctos, eso es clave. Ahí Rudy tenía otras preguntas más, ¿querés que le... Sí, hay una, por ejemplo, que esta es interesante, si publicar en este momento tiene algún costo económico, que obviamente sabemos que publicar en las revistas de alto impacto por ahí a veces lo tiene,
y si recomendás para iniciar, obviamente publicar en revistas internacionales o nacionales, obviamente al inicio, es una cuestión lógica, pero bueno, me gustaría que te explayes, mientras más sea el impacto de la revista más alto, más serán las condiciones para que vos llegues a publicar. Entonces la recomendación sería, empecemos de a poco, o sea, tratemos de meter trabajo en revistas menos complejas al principio para después ir aceitando la máquina, ¿no? Mira, dentro del trabajo editorial, y son buenísimas las preguntas, Rudy, es que eh, las revistas tienen que mantener un número de publicaciones constante por mes, con la frecuencia que saquen artículos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una revista americana, por ejemplo, el Journal of Arthroplasty o el Journal of Knee Surgery, recibe un número infernal de publicaciones, de artículos, ¿no? Entonces, les es relativamente fácil mantener esta cuota. Las revistas por ahí de más del ámbito local, a veces por ahí no tienen ese volumen tan alto, ¿no? Entonces, pero tienen que mantener esa cuota. Entonces, realmente, a veces, ¿qué pasa? Con esos trabajos que están en esa área gris, los revisores pueden tener una visión más favorable y llevar a ayudarte a mejorar la calidad hasta llegar a publicar. Porque van a tener más tiempo para hacerlo. Entonces, sí, es más fácil publicar en el ámbito local que en el ámbito internacional. Y es el lugar donde uno tiene que empezar, ¿no? Entonces, uno hay que ir, aparte muchas veces están en el idioma que uno maneja, es más fácil, uno empieza a manejar todo el proceso. Y es como todo, ¿no? Y ahí hay una pregunta de cómo eran los integrantes del equipo, volviendo a los estudiantes de medicina. Está bueno. Es clave para mí empezar con objetivos que son alcanzables, ¿no? Y asegurarse que se cumplan y se realicen. Y en ese aspecto es bueno, porque si uno agarra y dice, bueno, vamos a armar este equipo, vamos a poner este proyecto para empezar. Para la revista de artroscopía, para la revista de Acaro, para la revista de la OT, ponen un tiempo en el cual se tiene que hacer, hacen controles para ver que se vaya llegando en eso, lo ejecutan y lo publican. Ese es el gancho para mantener al estudiante de medicina, al residente y a todos con compromiso, porque de repente, probaron la zanahoria, entonces van a ir a buscar la siguiente, ¿no? Y ahí se pone un escalón más alto. Y después se arma todo un ciclo, porque ¿qué pasa? El residente de primer año, que vio que su residente de tercero hizo esto con el staff y con el estudiante de medicina, dice, mira, ya lo hicieron, entonces, y de repente lo hace y ya empieza un escalón más alto. Y así se va avanzando y de repente empezamos a mandar a revistas de más prestigio, o decimos, esta es una buena idea, esto sí tiene esto. Y el costo, la realidad es que no es un costo prohibitivo, porque la mayor parte de las revistas de prestigio, la gran mayoría no se paga, es gratis mandar. Mandar al Journal of Bone, mandar a Core, mandar a Journal of Arthropathy, JKS, es gratis. Algunas revistas ahora tienen una opción Open Access que uno puede optar por mandar, y es cierto que eso, bueno, sí tiene un costo, pero uno puede optar a hacerlo o no hacerlo. Incluso para nosotros que estamos acá con todo el equipo y que tenemos un budget grande, limitamos mucho lo que mandamos Open Access porque, nada, también es caro mantener los salarios de todo el equipo. Y el integrante y la conformación del equipo es muy variable, pero para mí la clave es tener equipo. Y el equipo, en definitiva, es alguien que tenga ganas de estar y que se ponga a trabajar, ¿no? Porque no necesita mucho más que eso. Puede ser un staff con estudiante de medicina, staff, residente, estudiante de medicina. Pueden hacer, también encontrar dentro de la universidad investigadores o estadistas que puedan ayudar con ciertos aspectos. Pero si ustedes ponen el marco de lo que es el trabajo de investigación, está el ortopedista, y para mí lo que es importante es poner después los distintos aspectos, ¿no? Recolección de datos, análisis y escritura. Entonces van a necesitar gente que te haga recolección de datos, gente que ayude con el análisis y gente que ayude con la escritura. Esos tres aspectos. Al principio es uno solo, pero después eso se va mejorando. Bien. Buenísimo. Bueno, Pablo, me parece que Mauri, estamos más o menos en tiempo. ¿no? Déjame la última que les pregunte. Yo creo que casi todas las preguntas fueron contestadas. Ahí, Rudy repite la de los sesgos. Creo que algo te dijo, que puede haber un sesgo inicial en los revisores, pero ese sesgo obviamente se supera en la medida que se lee el trabajo y que el trabajo tiene calidad como para ser publicado. Y en cuanto a epidemiología clínica, si se recomienda hacer un posgrado, vos sabés que acá nosotros somos en el San Roque centro formador en ortopedia y traumatología, y la carrera de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba y de casi todas las universidades nacionales tiene dentro de su formación cursos obligatorios de investigación, que son el puntapié inicial. La AOT, vos bien lo sabés, lo tiene.
la mayor parte de los centros donde uno está se lo exigen, pero como vos bien dijiste, esto de la investigación y la publicación es permanente y continua. Entonces no hay que quedarse con eso, sino que, como nos pasa en nuestra especialidad, es parte de una formación continua. La última que te pregunto, yo particularmente tengo la idea acá, que ustedes se juntan, que vos les dedicás un día a la semana a sentarte a pensar e investigar. No es así eso, ¿o sí? No. Yo tengo la idea, yo siempre me quejo como buen quejoso argentino, digo, y a los americanos y a los europeos les es fácil porque ganan bien, no saltan de un hospital para el otro como salto yo, y seguramente ellos trabajan 4 días y un día lo utilizan para pensar y desarrollar ideas. Y Sí, esa es no. la forma de justificar, ¿no? Bueno, pero así no Los justificamos el no viernes, hacer, y no es así, ¿no es así, Nico? vos sabés que los viernes es el día que te mandan las odalísticas para que te ventilen, te traen la copita de vino, te preparan el aceite y te dicen, bueno, ahora es el momento de pensar. Mira, yo te voy a ser franco, mira, de lo que es mi año, ¿no? Y creo que algo de ser parecido en muchos otros. Yo este año lo terminé haciendo 300 cirugías, ¿no? De las cuales el 30% son revisión compleja de cadera y rodilla. Eh, Eso lo hice en 3 días clínicos, ¿sí? Trabajando 3 días de parte clínica y después tengo otros 2 días que son dedicados a la investigación. Dentro de esos 2 días que están dedicados a la investigación, nosotros estamos haciendo alrededor en promedio hacemos entre 10 y 15 estudios randomizados prospectivos. Entonces, tipo, el día empieza temprano a la mañana y termina tarde, pues son los días que más trabajo, los días de investigación, con reuniones, con colaboradores internos y externos para ver cómo van los trabajos, la parte legal, toda la parte burocrática. Después viene hay trabajos que están en distintas fases, hay trabajos que estamos en análisis de datos, que entonces tenemos reuniones de data, de cómo analizar, cómo hacer reunión con los estadistas, reunión. Después reunión de proyectos nuevos. Y, y lo que muchas veces hacemos, porque a veces ocurre uno en el aborigen de estar con todo esto, y yo voy a 3 distintos hospitales a hacer cirugía también, o sea, porque toca viajar, no, digamos, son trabajos full time, si vos vas a hacer algo como al nivel que hacemos nosotros de investigación y al nivel quirúrgico que hacemos, porque tampoco es que estamos operando pocos casos, o sea. Entonces, muchas veces para las ideas, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer, y es importante, yo agarro a mi equipo y decimos, bueno, buqueamos 2 horas a las 6 de la mañana o tarde, y los invito a comer, o nos juntamos con un café a las 6 de la tarde y nos focalizamos en solo la visión estratégica de qué es lo que queremos hacer. Entonces decimos, bueno, el día a día de estos 100 trabajos de investigación que estamos haciendo, el día a día de los pacientes, todos cerramos todo. Cerramos los teléfonos, los mails, todo, y decimos, bueno, muchachos, esta es la lista. O a veces agarro y digo, bueno, dentro de los partners agarramos y decimos, bueno, traiga cada uno en la lista de 2, 3 ideas, nos sentamos y discutimos, ¿no? Y después de todo, mira, yo creo, las ideas son importantes, ¿no? Pero lo más importante no está en las ideas. Todos tenemos buenas ideas, buenas y malas, todos tenemos. Pero ideas hay. El tema es ejecutarlas, ¿no? Totalmente. Exactamente. Bueno, Nico, la verdad que ha sido Excelente. una presencia estelar Tal para cual. cerrar el año de los webinars. Hemos tenido varios este año, como todos, ha sido una actividad online intensa para los ortopedistas, así que queríamos cerrar con algo sobre el tema de investigación, avisorando un poco ya que estamos prácticamente entrando al nuevo año y de esa forma incentivar y motivar un poco de la mano tuya con la capacidad, a pesar de que sos muy joven, la capacidad y la experiencia adquirida que es impresionante. Así que bueno, agradecemos a todos, te agradecemos especialmente. Muchas gracias por la buena predisposición desde un primer momento, siempre al pie del cañón y con la actitud que te caracteriza. Así que bueno, ha sido un placer. Les agradecemos a todos los presentes. Esto se va a salir publicado por el canal de YouTube, así que lo van a poder ver en diferido. Así que bueno, muchas gracias, que tengas felices fiestas para todos, que terminen bien el año. Y bueno, Nico, esperemos verte por acá. Se debe el asado, mínimo. Y alguna otra cosita. Me encantó. Bueno, Feliz Nico, Navidad. mil gracias. Felices fiestas. Gracias, Bueno, Pablo. gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y saludos a sus familias. Abrazo, gracias. Abrazo. Chau, chau.